de gente que está enferma, o por lo menos de las que se sabe que están enfermas, otros 44,893. Entonces, pues por ahí los números van elevados. Se ascendió con respecto al número de ayer en cuanto al conteo diario. ¿Y cómo se está manejando el tema en torno a la Liga MX, la competencia oficial, digamos? Porque tengo entendido que han existido muchos contagios en el proceso desde que, digamos, se empezó a jugar, surgieron, digamos, contagiados, hubo algunas situaciones, ¿o no? Sí, hasta este momento, contando jugadores y staff, o parte de los directivos, que también son parte del equipo, a final de cuentas son más de 80 casos en toda la Liga MX hasta el momento, inclusive en uno de los partidos que mencionaba de pretemporada, que fue del torneo que tuvo una semana o inclusive menos días para iniciar el torneo oficial, se iba a jugar el partido cuando todavía ni siquiera les daban los resultados de las pruebas de COVID. Y hasta el momento del partido se supo que había jugadores activos que estaban jugando y que estaban contagiados. Entonces, realmente el control ha sido pues muy leve, o sea, ha sido muy poco el control que se ha tenido. Ha habido jugadores reconocidos. Actualmente, por ejemplo, Chivas es uno de los equipos que tiene la mayor casos de jugadores y que lo han resentido más. Oribe Peralta, un seleccionado nacional, tal vez ya no en las últimas convocatorias, pero por ejemplo que fue el protagonista de la medalla de oro en Londres 2012, cuando se le ganó a la Brasil de Neymar, fue el autor de los 2 tantos, está infectado. El ex entrenador de las Chivas, Luis Fernando Tena, que era el entrenador de aquella selección olímpica, también estuvo contagiado. Alberto Marrero, que es el presidente del Atlético San Luis, estuvo contagiado. También el presidente de la Liga MX también estuvo contagiado. Entonces, por ahí ha habido casos. También hace unos días, el lateral de las Águilas de América, Jorge Sánchez, también se confirmó. Así ha habido. Inclusive en un momento, Santos, cuando la liga todavía ni siquiera había iniciado, de jalón, registró 15 contagiados, ¿no? O sea, de una plantilla prácticamente de 23 jugadores de primer equipo, más o menos, 15, más de la mitad estaban contagiados. Entonces, pues la situación ha sido que pese a todo y en el gran debate que ha justamente surgido en redes sociales, a pesar de todo, al final de cuentas, se ha disputado el torneo, no se ha parado, salvo en la primera jornada, que se tenía planeado jugarse un jueves, que no era común. Eso en la Liga MX se juega viernes, sábado y domingo, y a partir de este torneo se implementa también partidos en jueves y en lunes. Se suspende el del jueves justamente por lo de los resultados, se lleva hasta el lunes, y uno de los 2 partidos del viernes también se lleva hasta el lunes. Entonces, de jalón, el primer lunes en la historia, ¿no?, de la liga, tuvo 3 partidos. Entonces, por ahí se han estado modificando las fechas de los partidos. Sin embargo, se mueven, se desplazan, pero no se suspenden. Se decía que sí podía llegar el punto en el que se podría volver a suspender la actividad en cuanto al fútbol, pero ya está tan metido el asunto económico que se ve difícil que realmente vuelva a parar. Eso asunto Hablando de económico. casos de... Sí, adelante, Cristian. Sí, sí, esos asuntos económicos tienen que ver principalmente con la televisación del torneo. Sí, y los patrocinadores de los equipos. El torneo pasado, que fue el del primer semestre, que acá se le conocía como el Clausura 2020, se suspendió, bueno, en el momento cuando fue el parón, algo que, bueno, mucha carrilla, de mucha broma por acá, de que, por ejemplo, Cruz Azul es de los equipos que no sé si allá llega la Cruz Azuleada, ¿no? De que vas ganando y al final no ganas nada. Cruz Azul es el equipo que estaba líder en aquel torneo, en el Clausura 2020, y de verdad apuntaba a que por primera vez desde 1997, Cruz Azul, considerado uno como de los 4 grandes equipos del fútbol mexicano, por fin iba a poder ganar un título de liga. Se suspende el torneo y bueno, se llega a la discusión de saber si se iba a reanudar, si se iba a dar por terminado, y si se iba a dar por terminado, ¿qué iba a pasar? Si ya no contaba para nada o se le iba a dar, digamos, el título al equipo que iba en primer lugar, insisto, era Cruz Azul. Se esperó hasta que se llegó a un arreglo con las televisoras. Acá
prácticamente tanto televisión abierta, las dos televisoras más importantes del país, que son Televisa y TV Azteca, junto con los canales de televisión de paga que pasan los partidos de México, que son Fox Sports, ESPN, Claro Sports. Se llegó a un arreglo entre todos para saber qué iba a pasar, y bueno, todas las televisoras, de una manera bastante humana, acordaron que lo mejor, primero viendo el bienestar antes del futbolista, de la persona, pues parar la liga, ya no contabilizar nada, y si era necesario que ellos siguieran poniendo ese dinero que hacía falta, ¿no? Para que también los jugadores pues coman, ¿no? Y demás, situación que no se tenía contabilizado, pues lo iban a poner en la mesa para tranquilamente poderle darle final al torneo. Al final no hubo campeón, para tristeza de todos los aficionados al Cruz Azul, y pues ahora se reanuda de cero, pero sí ha sido un tema bastante complejo porque hay muchísimo dinero invertido entre televisoras. México como tal es una de las ligas que a últimas, junto por ejemplo Brasil, Estados Unidos, es de la que más invierte en cuanto a cantidad de dinero para fichajes, y pues de ahí se está perdiendo muchas situaciones, tanto así que el último mercado de fichajes acá en México para el inicio de este torneo prácticamente no hubo bombas, ¿no? Como se estaban acostumbrando, no hubo fichajes bombas, fueron muy pocos los futbolistas que llegaron directamente del extranjero. Tal vez el caso más sonado ahorita en bote pronto, ni siquiera recuerdo qué futbolistas del extranjero haya llegado, o sea, directamente de fuera a reforzar algún equipo. Monterrey perdió figuras, Banguioni, que estaba en River en un pasado, se fue, Barovero, que era guardameta de River, se fue a España, también dieron de baja al defensa Basanta, que fue seleccionado de Argentina cuando llegaron a la final del Mundial contra Alemania, y solamente regresaron a la plantilla Hugo González, portero que estaba prestado en Necaxa, y iban a vender a Keloba, que era uno de los futbolistas, este delantero marfileño que proveniente de Querétaro, que aparentemente no había funcionado durante su primer semestre, y por todo ese movimiento que hubo al final, deciden quedarse con él, no invertir más. América lo mismo, América tal vez hizo el fichaje, entre comillas, bomba de la campaña, que fue fichar a Sergio Díaz, este extremo paraguayo proveniente de Cerro Porteño, que tuvo un paso breve por el Madrid de Castilla, pero fuera de ahí creo que ahora sí hubo falta de fichajes pues sobresalientes por estos lares, compañeros. Adrián, me quedo dando vuelta un poco, hablaba del tema de, digamos, los contagiados, de cómo se ha estado manejando el escenario en caso de que se dan los casos y hay que disputar los partidos. Mencionaba algunos equipos. Tomando en cuenta, hago la pregunta porque pronto podría retomarse la actividad acá, en el fútbol chileno, y una de las grandes dudas es el tema de cuando se dan los contagiados en plena competencia, y hay que ver qué hacer con eso, que si a los jugadores los separan, si hay algún trato tipo especial. ¿Cómo se maneja allá, por ejemplo, concretamente con los casos, digamos, COVID, si se dan en plena competencia, digamos? Al jugador de inmediato, en cuanto se le dictamina, ¿no?, su resultado y se le ve que está activo o positivo, se le aísla completamente en su casa, se le aísla, se le siguen haciendo a domicilio, ¿no?, demás pruebas con determinados días que dictaminen los médicos justamente para saber su evaluación. Algo muy similar, saben más o menos lo que pasó con un mexicano justamente, pero fuera del fútbol, con Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, que también, este piloto de Racing Point, que también resultó en la semana antepasada, como portador de COVID-19, algo así, se le aísla completamente y periódicamente se le realizan pruebas en donde se tiene que ir hasta él, no que él se desplace, para que quede completamente aislado. Y lo que sí ha quedado un poco en duda, debo de aceptar, es que me parece que esto ya es un poquito más decisión que no debería de ser de los clubes en cuanto al momento en el que el jugador se reincorpora al equipo. Afortunadamente no ha habido casos trágicos de estos contagiados, todos han curado, todos. Se hablaba de que hace poco uno de los jugadores más reconocidos, por ejemplo, de Chivas, como es el caso de Fernando Beltrán y de Ariel Antuna, que perteneció al Manchester City, canterano de Santos Laguna,
estaban delicados porque se filtraron videos en los que estaban pues bastante decaídos, fiebre, ya saben, ¿no? Ese tipo de síntomas. A pesar de ello, lograron recuperarse al 100% y parece que ya es decisión de cada equipo, lo cual no debería ser fijo por estatuto de la federación, el momento en que se reincorporan. Algunos sí los dejan por precaución hasta 14 días después de que les dan el alta médica, justamente porque este periodo todavía tienen la posibilidad de transmitir la enfermedad a alguien más, ¿no? No porque digas, ya es activo, pum, regresas. Inclusive, no sé si también haya casos similares en la televisión, por ejemplo, en el medio del espectáculo, muchos de los conductores, por ejemplo, de los revistas, ¿no? Más importantes televisivas, igual se enferman y al día ya se reincorporan, lo cual es bastante curioso. Afortunadamente, igual no ha habido casos trágicos ni nada por el estilo, pero es tal vez al ser, digamos, México uno de los países que realmente no tiene una organización tan concreta y tan bien hecha en el modelo deportivo, que ciertamente mucho se le copia al modelo estadounidense que está aquí cerca, ¿no? Teniendo aquí la MLS que acaba de concluir hace un par de días con el campeonato del Portland Timbers, la NBA que está aislada en Walt Disney, ¿no? El caso del NFL que se está planeando ya su regreso también, se le copia mucho al estilo de allá, y al no tener, digamos, algo similar en ese ámbito para Liga MX, se trató de innovar, pero realmente falta mucha organización. Adrián, consulta. Sí. ¿Cómo es se trabaja ya con los planteles, con las delegaciones? Si se ha desarrollado un testeo en general a cada plantel y cuerpo técnico, o a medida que se van manifestando los casos de coronavirus, se van realizando los tests. Se le realizan de manera grupal, se van realizando de manera grupal a todos en general, a todos los integrantes, tanto jugadores, cuerpo técnico, entrenador, auxiliar, utileros, o sea, en general a todos los integrantes, porque eso sí es, digamos, que por reglamento de la federación para este torneo. Obviamente, como lo estábamos mencionando, los partidos son completamente a puerta cerrada, inclusive, bueno, esto no es tanto tema COVID, pero por ejemplo, las primeras jornadas, tanto América como Cruz Azul, que juegan de local desde hace un par de torneos en la cancha del Estadio Azteca, pues también, así como pasó con el Madrid, que quisieron aprovechar la situación para hacerle remodelaciones en sus estadios, con el Santiago Bernabéu, que se mudaron al pequeño Alfredo Di Stéfano en Madrid, allá en Valdebebas, y acá, pues sucedió algo similar. Las primeras jornadas se disputaron en Ciudad Universitaria, la casa de los Pumas. ¿Y a qué traigo esto? Pues que también es algo que no es típico, ¿no? Más que uno de los equipos o los rivales grandes le preste a otros dos su casa, es como si se me ocurre decir que ahorita el Estadio Nacional y el Monumental allá en Santiago se les ocurre hacer una renovación, y tanto la U como Colo-Colo se van a jugar a San Carlos de Apoquindo, ¿no? O sea, sería algo así como, pues no es común, ¿no? No es común realmente verlos, decir, América va a jugar de local en Ciudad Universitaria o Cruz Azul, es algo que te brinca de inmediato, y eso trae como más roces, ¿no? Porque hasta cierto punto a nivel directiva o hasta de los trabajadores del estadio, pues no se quitan la playera, y eso hace que las situaciones tengan como un poco más de complicación, aunado a que hay una pandemia activa y que también se pone en riesgo la salud de los participantes. No sé si me expliqué un poco en ese tema. Súper. Sí, Adriana, por propósito hablaba un poco de los estadios, acá como se está planificando un poco lo que podría ser la vuelta, se ha planteado, por ejemplo, que va a haber una cantidad de estadios, por ejemplo, para la vuelta, digamos, que habilitados para que se jueguen los partidos, es decir, no todos los estadios de los equipos que van a participar en los torneos que se reanudarían, se podrían utilizar, digamos. ¿Cómo fue el caso en México? En México se están utilizando todos los estadios de los equipos, porque, estaba mirando los mismos números, mirándolos nuevamente, y uno diría 7.000 casos, más de 7.000 casos nuevos, y esto no es que ahora hay más de 7.000 casos, sino que en general es una tendencia que se ha manifestado en México. No es que aplanaron, digamos, la curva en México respecto a la pandemia. ¿Ellos tienen una cantidad de estadios definidos, por ejemplo, de los que están jugando actualmente, o están jugando como si fuera normal, digamos?
Aquí la curva se aplanó según esto hace 3 meses, según presidencia, ¿no? Pero pues no. Eso es lo que dicen el mandatario, pero bueno, es otra situación. En cuanto a los estadios, por lo menos en primera división, que es la que se está efectuando y de la que estábamos platicando, aparentemente sin ningún problema todos se abrieron, todos los estadios. Mencionaba de un torneo que realmente fueron dos, pero uno de mucho mayor importancia que se realizaron en pretemporada, en donde ahí sí solamente se jugaron en dos estadios, el de Ciudad Universitaria, planteado otra vez al sur de la Ciudad de México, Casa de los Pumas, y el estadio Chivas, allá en Guadalajara, casa por supuesto del Rebaño, y pues bueno, la ronda final, así como tipo Champions, que ahora toda se está jugando en Portugal o la Europa League en Alemania, pues igual acá fue solamente en Ciudad Universitaria, pero para el inicio del torneo oficial sí se está realizando, digamos, como normal, en la sede de todos los equipos, recordando que justamente para este torneo hay un club nuevo, ¿no? Mazatlán, que también está estrenando estadio, esta plaza, esta ciudad, históricamente no se le conoce por ser futbolera, allá se practica mucho el béisbol, es lo que hablábamos al principio de la transmisión, ¿no? De la Liga del Pacífico, por un ejemplo. El estadio es nuevo, nunca había habido equipo como tal aquí, y fue en cuanto a también la venta de Monarcas Morelia, un equipo que pues, quiero pensar que allá por lo menos lo siguen un poquito, ¿no? Estuvo Pablo Guede, mantiene a Martín Rodríguez, ha estado en sus filas Rodrigo Millar, ¿no? Entonces por ahí el equipo se muda de Morelia a la ciudad de Mazatlán, completamente nuevo, o sea, de cero, en toda esa transición fue en plena pandemia, entonces súmele también eso, ¿no? Ese factor, y también que para la segunda división del fútbol mexicano, que comúnmente se le conocía como Liga de Ascenso, en donde ese ya sería adentrarnos en temas más profundos de cierta corrupción e ilegalidad, perdón, cosas que no me parecen, pero bueno, se cambia completamente también el modo de la liga y ahora se llama Liga de Expansión. Esto con el propósito de que de aquí al 2026, que es cuando, perdón, se planea que México sea junto con Canadá y Estados Unidos sede de la Copa del Mundo, se tenga una Liga B, por decirlo de alguna manera, de mayor potencial, debido al caso de pocos futbolistas mexicanos jóvenes que han debutado en los últimos tiempos. Pues ahora con este nuevo formato de liga se trata de sacar más talentos. Es una liga que ahora sí, digamos que como una tipo sub-20, porque los equipos de la segunda división, por lo menos en unos cuantos años, no tendrán permiso de ascender, o sea, desaparecer el descenso en el fútbol mexicano. Algo muy americano, ¿no? Otra vez copiando el estilo de allá. Entonces, pues la situación de los estadios, realmente más que eso, los directivos traen otras cosas en la cabeza, ¿no? No solamente la situación del tema de salubridad, sino también lo económico, la proyección a mediano plazo para el Mundial, cómo le hacemos para que sigan debutando futbolistas mexicanos, o sea, tienen rollos, ¿no? Que solamente la situación salubre, que no la tenían contemplada y que pues surgió.